Bueno, este es el parcial C, el segundo parcial del CBC, puesto como C en el altillo de la Cátedra Gutiérrez. Vamos a hacerlo entero. El primer punto, el área de la región encerrada entre el gráfico de f de x igual, y me dan un polinomio, y el eje x se obtiene calculando una función polinómica tenemos. Entonces, vamos a copiar acá la función polinómica, x cuadrado 5x menos 10 x más 3. Vamos a buscar las raíces de la función polinómica. Vamos a hacer un esquemita para guiarnos. Vamos a buscar las raíces, que en realidad está de forma factorizada escrita, así que es muy fácil de encontrarlas. Acá tengo la primera raíz, que es 0, que es doble, sí, es par. Al ser par, a este número, al ser par, el exponente, quiere decir que la función rebota ahí, no atraviesa. Entonces, la primera raíz es 0, la segunda raíz es 2, ¿sí? En el 2 atraviesa, y la tercera raíz es menos 3. Entonces, vamos a escribir acá las raíces. En menos 3 atraviesa, en 0 rebota, y la otra era 2. En 2 atraviesa también. Entonces, solo me falta ver cómo viene la función acá. Y para eso elijo un punto. Por ejemplo, x1. Si x es 1, vamos a borrar un cachito esto, así lo pongo acá abajo. Si x es 1, tenemos que esto es positivo. Esto es 5 por 1, 5 menos 10, negativo. Y esto es positivo. Es decir, que si x es 1, está abajo la función porque me da negativo. Entonces está acá. Hago un esquemita. Ahí cruza, acá rebota y ahí cruza. Con lo cual, el área de la región encerrada va a ser esta. Y está del lado de abajo, es decir, que va a ser 0 menos esa función, o la función negativa. Entonces, tenemos un pedacito desde menos 3 hasta 0 de 0, porque el techo es este y el piso va a ser la función, por eso me queda negativa. Entonces es menos f de x más el otro pedacito, que es desde 0 hasta 2 de lo mismo. La función es negativa porque está en 0. Si no, el área me va a dar negativa si la hacemos positiva. Y eso es lo que me piden en el primero. Bueno, en el 2 me pide la ecuación de la recta tangente al gráfico y me da una función homográfica en el punto de abscisa x sub 0, 4. Entonces, vamos a necesitar la ecuación de la recta tangente, siempre es mx más b. Necesitamos la pendiente, y la pendiente va a ser la derivada en el punto pedido. Y después necesitamos sacar b, y para sacar b vamos a necesitar el punto x sub 0 y sub 0, y es el que vamos a usar. Entonces, primero vamos a encontrar este punto. Vamos a hacer f de 4 para ver cuánto vale y de 4. Entonces, esto va a ser 4 más 3, 7, y abajo 2 por 4, 8, menos 6, 2. Entonces, el punto que vamos a usar va a ser el punto 4, 7 medios. Una vez que tengo esto, voy por la pendiente. Entonces, vamos a derivar la función.
Esto es una división, entonces tenemos que usar la fórmula de la división, que es la derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, que es 2, sobre la segunda al cuadrado, 2x menos 6 al cuadrado. Entonces, esto nos queda, ordenando un cachito, 2x menos 6 menos x. Vamos a multiplicar ya que estamos. Este 2, como si dijera menos 2 por esto. Entonces me queda menos 2x menos 6 sobre 2x menos 6 al cuadrado. Este 2x se me va con ese 2x y esto me queda menos 12 sobre 2x menos 6 al cuadrado. Esa es la derivada. Para encontrar la pendiente necesito encontrar la derivada en el punto 4. Necesito especializarla en el punto 4. Entonces acá me queda 12 y abajo me va a quedar 2 por 4, 8, menos 6, 2 al cuadrado 4. Quiere decir que la pendiente pedida es menos 3. Entonces, ya tengo la pendiente, que quiere decir que la recta va a ser menos 3x más b. Y ahora, para encontrar b, uso ese punto que había encontrado antes. Entonces, 7 medios es igual a menos 3 por 4 más b. 7 medios menos 3 por 4, 12, me quedaría más del otro lado, más 12, que son 24 medios, es igual a b, y 7 y 24 es 31, entonces b es 31 medios, con lo cual la recta pedida entonces es y igual a menos 3x más 31 medios. Esa es la ecuación de recta tangente que piden. Bueno, a ver, me dan una función. Si la ecuación de recta tangente al gráfico me dan la recta de tangente, es decir que esta es la pendiente de la recta tangente y eso tiene que ser igual a la derivada en el punto menos 1. Entonces, vamos a hacer la derivada de esta función. Si f de x es x a la cuarta más ax más b, entonces la derivada es 4x al cubo más a. Y ahora me dicen que si x es menos 1, si x es menos 1, entonces tengo 4 por menos 1 al cubo, que es menos 1, más a, me tiene que dar 4. Es decir que menos 4 más a es igual a 4. Entonces a es 8. Ya tengo el valor de a. Y ahora, para encontrar el valor de b, necesito saber cuánto vale f de x. Pero fíjense que si yo tengo una función y tengo en ese punto una recta tangente, para la recta tangente y para la función valen el mismo x y el mismo y. Es decir, que si yo tomo esta función, que es la recta tangente, igual a 4x más 2, y la especializo en menos 1, es decir, y igual a 4 por menos 1 más 2, es menos 4 más 2 menos 2, ese y también es válido para acá. Entonces, si yo acá hago, en vez de echar borro, y ahora hago
que menos 2 sea igual a la función en menos 1, esto va a ser, vamos a copiar primero el f de x con f de x es x cuarta más 8x más b. Y ahora f de menos 1 me tiene que dar menos 2. Entonces esto es menos 1 a la cuarta más 8 por menos 1 más b. Esto es menos 2 igual a 1 menos 8 más b. Lo paso todo para el otro lado, me queda menos 2 menos 1 más 8. Y esto es menos 3 más 8, 5. Y entonces b es 5. Ya tengo el valor de a y el valor de b. Respuesta A8, B5. Y esa es lo que necesitábamos. Bueno, en el 4 me pide extremos locales. Siempre que me pida extremos locales es donde la derivada se hace 0 porque la pendiente es paralela al eje X. Entonces tengo que buscar en qué puntos la derivada se hace 0. Antes que nada voy a mirar por qué esta función tiene un dominio medio raro. Por estar adentro de la raíz, x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como encima está en el denominador, no puede ser igual a 0. Entonces esto tiene que ser mayor que 0. X tiene que ser mayor que menos 4. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ese es el dominio de la función. Porque ahora todo lo que hagamos con la derivada tiene que ver con esto también. Bien, entonces vamos a hacer la derivada de esta función. F' de x es una división, así que viene para largo. La derivada de la primera es menos 2x por la segunda sin derivar, que es x más 4, menos la primera, 20 menos x cuadrado por la derivada de la segunda, que esto me va a quedar. Esto es como si fuera x más 4 a la 1 medio, es decir que me va a quedar 1 medio por x más 4 a la 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Ahí está, y después por la derivada de lo de adentro, que es 1, así que termina ahí. Y abajo por la raíz de x más 4 al cuadrado, con lo cual chiqui chiqui se me va. Vamos a ordenar un cachito esto. Me queda menos 2x raíz, vamos a ponerlo más arriba, así queda bien clarito qué es lo que estoy haciendo. Menos 2x raíz de x más 4. Y acá vamos a poner menos, lo que está arriba es esto y abajo, esto está abajo, es 2 raíz de x más 4 sobre x más 4. Igual, vamos a sacar denominador común, esto, para seguir prolijando un cachito el ejercicio, 2 raíz de x más 4, y entonces acá me va a quedar esto multiplicado por esto, quiere decir menos 2 por 2 menos 4, la x me queda así, me queda raíz de x más 4 por raíz de x más 4 es raíz de x más 4 al cuadrado, con lo cual se me va la raíz y me queda esto, menos 20, y este menos le va a cambiar el signo ahí, más x al cuadrado. Todo esto sobre x más 4.
Entonces, si lo paso en uno solo, esto se junta y entonces me queda 2 raíz de x más 4 por x más 4 en el denominador. Y el numerador voy a hacer propiedad distributiva ahí, entonces me va a quedar menos 4x al cuadrado, menos por más menos, 4 por 4, 16x, menos 20 más x cuadrado. Y entonces esto me queda menos 4x cuadrado más 1x cuadrado son menos 3x cuadrado. Menos 16x menos 20 y abajo me queda 2 raíz de x más 4 por x más 4. Esta sería la función derivada. La marco porque después la voy a usar. Ahora, para saber cuáles son los puntos críticos, son los en los que la derivada es 0 o no existe. El 4 ya lo sacamos cuando hicimos el dominio. Entonces, no hay problema. Necesito que lo de arriba se haga 0. 16x menos 20 se haga 0 para que la derivada sea 0. Entonces, si hago igualo esto a 0 y hago la regla de Bhaskara o de la cuadrática, resolvente de la cuadrática, esto me va a dar menos 10 tercios y menos 2. Esas son las dos opciones. Entonces, vamos a hacer el cuadrito de Bolzano con la derivada y va a ser desde menos 4, porque ojo que el dominio es desde menos 4 para arriba. X tiene que ser más grande que menos 4. Entonces, desde menos 4 a menos 10 tercios, que es menos 3 y pico, 3,33, porque en menos 10 tercios la derivada es 0. Desde menos 10 tercios hasta menos 2, porque en menos 2 la derivada es 0, y desde menos 2 hasta más infinito. Entonces, vamos a subir un cachito esto. Entonces, pruebo la función en acá, por ejemplo, x igual a menos 3,5. Si hago la cuenta, lo de arriba me da negativo y lo de abajo me da positivo. ¿Sí? La raíz me va a dar siempre positiva y acá tengo menos 3,5 menos esto es 0,5 y entonces menos por más menos esto baja. Si lo pruebo en x igual a menos 3, por ejemplo, acá también, porque me queda menos 27 más 48 menos 20 sobre 2 por 1, 2. Esto es menos 47 más 48, es positivo sobre positivo. Entonces, crece. Quiere decir que hasta ahora tengo un mínimo ahí. Y acá, menos 2 a más infinito, lo pruebo con x0, ya que lo podemos hacer. Y entonces arriba me queda menos 20, que es negativo, y abajo me queda positivo. Quiere decir que esto decrece. Ahí tiene un máximo. Entonces, como lo que teníamos que buscar en los extremos, tiene un mínimo en x igual menos 10 tercios y tiene un máximo en x igual menos 2. No me piden el punto, solamente me piden la abscisa de los puntos. Así que lo dejamos ahí. Bueno, esto me pide que resuelva esta primitiva. Si la miramos,
si yo derivo esto, me queda 10x al cuadrado más 6, se parece bastante a esto, entonces vamos a hacerlo por sustitución. Vamos a decir que u es 5x cuadrado más 6x y entonces du es 10x más 6 de x. Y ahora vamos a sacar factor común 2 y nos va a quedar 5x más 3 de x, que es exactamente lo que tenemos ahí, 5x más 3 de x. Entonces este 2 nos estaría sobrando, lo mandamos dividiendo al otro lado. Y entonces nos queda exactamente lo que tenemos. Quiere decir que acá nos va a quedar un medio que lo podemos sacar para afuera, reemplazo todo eso por du y acá reemplazo. Esto nos queda u, que era 5x raíz cúbica de u, Raíz cúbica de u es lo mismo que poner u a la 1/3 de u y entonces es más fácil de derivar. Esto me queda el 1/2 como está porque es una constante. A esto le sumo 1, 1/3 más 3/3 son 4/3. Y ahora lo divido por 4/3 o lo multiplico por 3/4. Y esto más c. Ahora vuelvo a sustituir por lo que era y arreglo un cachito esto y me queda 3. 2 por 4, 8. En vez de u vuelvo a poner 5x cuadrado más 6x a la 4/3 más c. Y esa es la primitiva pedida. Bueno, este es CAF de x y me dan una función polinómica. Entonces f es decreciente en los intervalos de crecimiento y decrecimiento tienen que ver con los extremos. Y los extremos tienen que ver con la derivada. Entonces, con que la derivada se haga 0, ¿sí? Yo tengo acá la derivada se hace 0, acá la derivada se hace 0 y acá es creciente la función, acá es decreciente y acá vuelve a ser creciente. Tiene que ver con la derivada 0, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es derivar esa función menos el 3 lo bajo y me queda x más 1 al cuadrado por lo de adentro que es 1 más 12. Y entonces esa es la derivada. Ahora la igualo a 0. Menos 3 por x más 1 al cuadrado más 12 igual a 0. Paso todo eso para allá para que me quede positivo, que es lo mismo que dejarlo acá positivo. X más 1 al cuadrado es igual a 12. ¿Sí? Si yo pasara todo esto para allá sería positivo. Ahora dejo x más 1 al cuadrado igual a 12 dividido 3 que es 4. Entonces el módulo de x más 1 es 2, es la raíz de 4. Con lo cual x más 1 es 2 o x más 1 es menos 2. En este caso me queda que x es 2 menos 1, 1. Y en este caso me queda que es menos 2 menos 1, menos 3. Como es una función polinómica, el dominio de los reales es continua, no tengo ningún problema, así que vamos con un bolsanito. Bueno, no tan torcido. A ver si nos sale un bolsano más derecho. Ahí vamos. Entonces, ahí le ponemos f'. Los intervalos en los que vamos a trabajar son de menos infinito a menos 3, porque en menos 3 la derivada es 0, de
menos 3 a 1, porque en 1 la derivada es 0, y de 1 a más infinito, porque ya no tenemos ningún problema. Vamos a hacer, la función derivada era esta, de acá, y vamos a ver qué pasa en puntos que pertenezcan a este intervalo. En este caso, por ejemplo, x igual a menos 4. Si x es igual a menos 4, entonces tengo menos 3 por menos 4 más 1 es menos 3 al cuadrado es 9, más 12. Esto es evidentemente negativo. Entre menos 3 y 1 puedo poner x0. Si x es 0, ahí me queda menos 3 por 0 más 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más 12. Y esto es evidentemente positivo. Y de acá si pongo que x es 2, por ejemplo, acá me quedaría menos 3 por 9 más 12. Y esto vuelve a ser negativo. Quiere decir que la función es decreciente ahí y ahí. Entonces, el resultado es de menos infinito a menos 3, unión de 1 a más infinito. Ahí la función es decreciente. Bueno, este es el 7. El anterior yo lo puse como 7, era el 6. Acá este es fácil porque solo me dan una función, que es una función compuesta, recontra compuesta, que hay que hacerla por regla de la cadena y hay que sacar la derivada. Entonces vamos a empezar a derivar esta función. F' de x es poner logaritmo cubo. Esto es lo mismo que escribirlo así. ¿Sí? La función que está más afuera es el cubo. Entonces, vamos a bajar primero el cubo. Me va a quedar 3 por el logaritmo cuadrado de x al cuadrado más 7. Ahora voy a multiplicar por el logaritmo 1 sobre x cuadrado más 7. Y ahora derivo lo que está acá adentro, que es 2x. Entonces, si ordeno un cachito esto, me queda 3 por 2, 6x por el logaritmo cuadrado de x al cuadrado más 7 sobre x al cuadrado más 7. Y esa es la derivada de esta función y ahí se acabó el ejercicio. Bueno, a ver, si f es la primitiva de la función dada, una primitiva que verifica que la primitiva en 0 es menos e sobre 2, entonces la primitiva en 1, ¿cuánto es? Primero tenemos que encontrar la primitiva, así que vamos a hacer la primitiva de 8x menos x por e a la x más e de x. Y entonces empezamos. De esto lo podemos hacer por separado, porque es lo mismo. Y entonces vamos a hacer, de la primera nos quedaría 8x al cuadrado sobre 2 menos la segunda la vamos a hacer aparte. Vamos a hacer la primitiva de x e a la x. Y esta la vamos a hacer, además de aparte, la vamos a hacer por partes. Esta va a ser f y esta va a ser g'. ¿Por qué las elijo así? Y porque siempre que tengo x, elijo esa como f, porque cuando la derivo me da 1 y se me va. Entonces, f va a ser x y su derivada es 1. G' es e a la x y su primitiva es e a la x.
Entonces, esto va a ser igual a FG x por e a la x menos la integral de esta por esta, que es 1 por e a la x, que me quedaría e a la x. Entonces, esto me queda x por e a la x menos e a la x. Y este lo voy a llevar para allá. Entonces me queda x por e a la x menos e a la x. Y ahora sigo con la integral de esa, que es e por x más una constante. Esa es la primitiva. Bien, entonces ordeno un cachito esto, me queda 4x al cuadrado. Esta va a ser la primitiva en x. 4x al cuadrado menos x por e a la x más e a la x más, vamos a pasar la x adelante así no parece que fuera e a la x, más c. Ahora me dicen que en el punto 0 esto es igual a menos e sobre 2. Entonces vamos a hacer la primitiva en 0 y de ahí vamos a encontrar c. Si la primitiva en 0, el primer término se me va, el segundo término se me va, este e a la 0 es 1, este término se me va y me aparece la c. Entonces me queda 1 más c. 1 más c es igual, porque me lo dice el problema, a menos e sobre 2. Lo dice ahí. Entonces c es menos e sobre 2 menos 1. O menos 1 menos e sobre 2, que es lo mismo. Quiere decir que f de x es 4x cuadrado menos x por e a la x más e a la x más x por e menos e sobre 2 menos 1. Y reemplacé esta c. Ahora necesito hacerlo en el punto 1, porque es lo que me piden. Entonces, f en el punto 1 es 4. Acá me quedaría menos 1 por e a la 1, que es e, me quedaría menos e, más e a la 1, e, más 1 por e, menos e sobre 2, menos 1. Esta e se me va con esta, y entonces me queda 4 menos 1, 3, y e menos la mitad de e es la mitad de e. Entonces es e sobre 2. 3 más e sobre 2 es la respuesta de este ejercicio. Bueno, tengo que sacar un área en un primer cuadrante, es decir, vamos a hacer un dibujito como para ver de qué se trata todo esto. Acá tengo, solo dibujo el primer cuadrante porque es el que necesito. Entonces me dice los gráficos de 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, lo vamos a hacer con rosa, pasa por acá, es una parábola así, pero a mí solo me interesa esta parte porque me dice del primer cuadrante. Entonces, si x es 1, esto es 3, 1, 2, 3, y entonces es una parábola que sube así, para arriba. Después tenemos esta otra función que es 1/3 de x al cuadrado, es decir, también es una parábola, pero como más abierta, más chanchita. Entonces, también pasa por 0, empieza en 0, y en 1 es 1/3,
y se hace 3 en 3. ¿Sí? Porque me quedaría un tercio de 3 al cuadrado, que es 9. El 9 se simplifica con el 3 y entonces pasa por 3, 3. Ahí estamos. Y entonces es una parábola así, más o menos. Y después dice, y la recta de ecuación y igual 3, así que vamos a hacer la recta de ecuación y igual 3 con celestito. Ahí estamos. La recta de ecuación igual 3 es la recta que pasa por ahí. Quiere decir que el área encerrada entre estas curvas es más o menos bastante mal pintada esa. Bien. Acá tenemos dos partes. Una parte en la que la función rosa es el techo y esta la verdad es que no tiene ninguna injerencia. La función rosa es el techo y la función verde es el piso. Entonces tenemos una primera parte que va desde 0 hasta 1 en el que es f de x menos g de x. Eso es la primera parte. Y después tenemos una segunda parte que va desde 1 hasta 3 en la que el techo es la celestita, ¿sí? El i igual 3. Entonces acá me quedaría 3 menos y el piso es la función verde, es decir, g de x. Y esto de x. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a pasarlo en limpio. Entre 0 y 1 de f de x era 3x cuadrado menos un tercio de x cuadrado más de 1 a 3, 3 menos un tercio x cuadrado de x. Bien, entonces vamos a juntar estos y me queda 3 menos un tercio, 3 es 9 tercios, menos un tercio, 8 tercios. 8 tercios de x cuadrado es el primero y el segundo me queda así como lo tengo, 3 menos un tercio de x cuadrado. Bien, entonces ahora sí, vamos a hacer las derivadas de esto. Esta me quedaría 8 tercios x al cubo sobre 3 entre 0 y 1. Y ahora esta me queda 3x menos un tercio de x al cubo sobre 3 entre 1 y 3. Lo podemos arreglar un cachito, que me queden 8 novenos de x al cubo entre 0 y 1 más acá 3x menos un noveno de x cubo entre 1 y 3. Y ahora sí empezamos. Entonces, 8 novenos lo hacemos en 1. Esto me queda 8 novenos. 8 novenos. Y después la otra me queda 0, así que se me va. La primera ya está resuelta. Vamos la segunda con 3. Esto me quedaría 3 por 3, 9. Menos
Esto es 27 sobre 9, 3. Ya está el primero. Y acá me quedaría para 1, 3 por 1, 3, menos 1/9. Muy bien. Igual. Esto me quedaría, ahora lo juntamos todo, 8/9 más 9 menos 3 es 6. Y esto es 3 por 9, 27, menos 1, 26. Quedaría menos 26/9. Menos 26/9. Ahora, este me queda 6. Y si junto estos es menos 26 más 8, que es menos 18. Menos 18/9, que es menos 2. Y 6 menos 2 es 4. Y esa es el área pedida. Bueno, en el último de acá me dicen que el área de esta función es igual a 1/6, que encuentre el valor de A para que el área sea igual a 1/6. Entonces, vamos a escribirlo de manera más fácil de derivar, de integrar, en este caso, 1 más x a la menos 2 de x. Y entonces ahora directamente integramos esto. Me queda, le sumo 1, entonces me va a quedar 1 más x a la menos 1 sobre menos 1. Esto entre 0 y a. Esto es lo mismo que poner menos 1 sobre 1 más x entre 0 y a. Vamos a hacerlo primero en a. Entonces me queda menos 1 sobre 1 más a. Y ahora le restamos el de 0, que sería menos 1 sobre 1. Con lo cual esto queda menos 1 sobre 1 más a más 1. Y ahora me dicen que esto es igual a 1/6. Entonces, menos 1 sobre 1 más a más 1 es igual a 1/6. Entonces, menos 1 sobre 1 más a es igual a 1/6 menos 1, que es 1/6, menos 6/6, menos 5/6. Entonces, ahí se me pueden ir los signos. Y de acá saco, subo este, el 6 va para allá, el 5 para abajo y acá me queda 1 más a. Con lo cual a es 6/5 menos 1. 6/5 menos 5/5 es 1/5. Y ese es el valor de a para que el área me dé 1/6. Y listo este parcial.